¿cómo están todos? Un gusto volverlos a saludar. Me alegra poder venir y transmitirles lo que Dios da a mi vida y me bendice. Entonces yo vengo y lo transmito a ustedes, a mi esposa, a mis hijos y así sucesivamente. Hace un tiempo atrás, cuando yo vine y acepté a Jesús como mi amado Salvador, yo iba a una iglesia que estaba en mi aldeíta. Era una iglesia pequeña. Bueno, el templo era grandísimo, pero los miembros eran muy pocos. De jóvenes habíamos como 6, 8 o 7 jóvenes tal vez activos. Pero a mí me encantaba la iglesia donde iban mis padres. Me encantaba verla porque habían como 60 o 70 jóvenes activos aproximadamente. A mí me encantaba ver porque el pastor donde iban mis padres echaba unos mensajes bien chileros. Igual la esposa. Tampoco estoy viniendo y haciendo de menos a mi iglesia donde yo me asistía, porque también la iglesia era lo máximo. El pastor, su esposa, todos lo máximo. Entonces, pero a mí me encantaba a veces cuando nos invitaban, yo iba ahí. Cuando a veces en mi iglesia no había culto o algo, yo me iba a donde iban mis papás, porque me encantaba. Porque la verdad es que los hermanos, los ujieres, los ancianos, todos eran bien chileros. La iglesia iba creciendo, cada día tenían sus proyectos y que esto y que el otro. La alabanza bien linda. A mí me encantaba ir ahí. Pero llegó un momento en que el pastor cometió un pecado, por decírselos así. Y eso vino y partió todo. Porque vinieron algunos miembros, se pusieron en contra, otros a favor. Algunos se fueron para otra iglesia, otros fundaron su propia iglesia. Y así sucesivamente todos se dispersaron. Esa iglesia que iba creciendo de repente vino y se quedó ahí estancada. Hasta el momento la iglesia ahí está, porque lo que es de Dios sigue adelante, persevera hasta el fin. Pero lamentablemente ya no siguió creciendo con la misma fluencia, con esa misma fuerza que iba creciendo. Y así pasa en estos tiempos. El diablo no solo vino para matar, robar y destruir. Yo platico con mi esposa y le digo, cuando se entra un ladrón, si algún día un ladrón que nunca va a pasar, pero cuando los ladrones se entran a una casa a robar, ellos no van a llegar y van a registrar en el bote de la basura. Ellos empiezan a ver qué es lo que hay ahí y se llevan las mejores cosas. Y en la Biblia dice que el diablo es un ladrón. Entonces él viene y él va a atacar en las iglesias, porque ahí están los hijos de Dios, ahí están los instrumentos de Dios, las mejores cosas. Nosotros somos valiosos para Dios. Entonces fue lo que pasó en esa denominación, en esa congregación. Él vino y atacó porque se dio cuenta que iban creciendo y ha de haber dicho, si dejamos que esto siga así, va a llegar a ser muy grande y yo no quiero eso. Pero tengamos cuidado. En Juan 8, 1 al 12, resulta que Jesús vino, nuestro Jesús. Ustedes, a mí me encanta hablar de Jesús, me encanta. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios hecho hombre. A mí me encanta hablar de Él. Aleluya, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Resulta que Jesús vino y se sentó en el templo y se empezó a enseñar esas enseñanzas que Jesús daba. A mí me hubiera encantado estar ahí, pero Dios sabe por qué me puso en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles. Él sabe por qué. Porque en Efesios dice que Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde antes de llegar ahí, Dios ya nos conocía. Y Dios sabe por qué tú también naciste en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué estás ahorita acá viviendo estos momentos? No te sientas triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios sabe por qué. Entonces vino Jesús y les empezó a enseñar. Y Él les estaba ahí sentado enseñándoles a todo el pueblo. Cuando de repente oye un alboroto, una aglomeración ahí de personas. Cuando de repente los fariseos, los maestros de la ley, los escribas llevaban a una mujer ante Él y le dicen, Jesús, maestro, esta mujer la acabamos de encontrar cometiendo adulterio. La encontramos en pleno acto y la ley de Moisés manda que la apedremos. ¿Qué dices tú? ¿Se dan cuenta lo que le pusieron a Jesús? La trampa que le pusieron a Jesús. Si Él decía apedréela,
se metía a clavos con Roma, porque Roma era el que dominaba a los judíos en ese tiempo. Por eso Jesús fue llevado ante Poncio Pilato para que él viniera y tomara la decisión de venir y crucificar a Jesús, porque ellos no podían tomar la decisión por sí solos. Si ellos hubieran podido y tomar esa decisión, inmediatamente lo crucifican, pero ellos no podían. Roma dominaba en ese momento a los judíos. Entonces, si Jesús decía apedréenla, se metía a clavos, porque ellos, nadie podía tomar una decisión más que los romanos. Y si él decía no la apedreen, estaba violando las reglas, la ley de Moisés, los mandamientos que Dios había puesto, las leyes que Dios había puesto por Dios mismo. Entonces Jesús, ¿qué iba a hacer Jesús? Pero claro, Jesús era Dios, el más sabio que ha pisado esta tierra, el más poderoso, nuestro Jesús. Entonces vino él y dice que estaba escribiendo en tierra. Muchos estudiosos dicen que estaba escribiendo ahí los mandamientos. Yo no sé, no les podría decir exactamente, porque yo vine y traté la manera de estudiar y meterme a fondo, pero sinceramente no hay nada concreto que pueda decir que sí estaba escribiendo los 10 mandamientos. Lo que sí les puedo asegurar que eso era una trampa que los maestros de la ley le habían puesto a nuestro adorado Jesús. Porque díganme, ¿por qué no llevaron ahí a la persona que para cometer un acto como el que ella estaba haciendo tenía que haber una persona del sexo opuesto? ¿Por qué no lo llevaron ahí también? No, pero ellos llevaban solo a la mujer, porque ella era un señuelo. Ella era un señuelo. Precisamente al que querían atacar era Jesús. Querían que Jesús se equivocara, era una trampa contra Jesús. Querían crucificar a Jesús lo más pronto posible, porque los maestros de la ley, los estudiosos de la palabra de Dios, nunca pensaron que Jesús, hijo de David y de María, era un hijo de Dios. Tengamos cuidado nosotros también, porque hay cosas que pueden estar pasando. Por eso estudiamos la Biblia, pero pidamos a Dios que nos abra nuestros ojos, nuestra mente espirituales, para que podamos discernir esas palabras en estos tiempos que están duros que estamos viviendo. Oremos, no solo estudiamos la Biblia, oremos y digámosle: Diosito, ayúdanos, abre nuestros ojos para darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces vino Jesús, y como era, él seguía escribiendo ahí en tierra, pero como vieron que era la insistencia de ellos en venir y castigar a la mujer, en matarla, entonces ellos hubieran deseado que Jesús dijera: tiren las piedras, mátenla. Ellos hubieran sido gozosos de agarrar la piedra y matarla y después crucificar a Jesús, que era el objetivo de ellos. Pero Jesús se levantó, y la palabra de él, la respuesta de él fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús se volvió a sentar y siguió escribiendo. A mí me gusta pensar que Jesús empezó a escribir: Marvin Roberto Realique Ramírez, has hecho esto, has hecho lo otro. Y cada quien empezó a retirarse. ¿Por qué? Porque su propia conciencia les acusaba de sus pecados que ellos habían cometido. Entonces digo: ¿cómo yo voy a venir y voy a tirar la primera piedra a esta mujer si yo también he pecado? Yo soy pecador. Nadie se atrevió a lanzar una piedra contra esa pobre mujer. Entonces Jesús, después, cuando se fueron retirando y no quedó nadie de los que acusaban a la mujer, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Nadie está acá. Yo te digo a ti en este momento: ¿dónde están los que te acusan? Hay un dicho que dicen que de árbol caído la gente hace leña, y eso es lo que pasa. Unámonos cuando alguien venga y caiga en pecado. Entre todos juntos levantémonos, ayudémonos unos a otros. En estos momentos no es para que vengamos y estemos juzgando a las demás personas. No, en estos tiempos es para venir y unirnos como iglesia. A mí me pasa algo ahora, me preocupa la gente que está muriendo. Sí me preocupa, porque pienso en su esposa, sus hijos, la familia. Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa? Que me pongo a pensar
si están muriendo sin Jesús en su corazón. Porque aquí es solo un pasón, aquí solo estamos de pasada. Cuando nosotros venimos y dejamos este cuerpo, ahí es donde comienza la vida eterna, y es para siempre, ahí es eternamente. Entonces ahorita que tenemos vida, mientras hay vida y esperanza, no podemos morir, dejar esta tierra sin Jesús, sin que Jesús entre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí es para siempre, vamos a vivir eternamente. ¿Dónde? Ustedes ya saben, hay dos lugares: con Jesús o en el infierno. No, vamos a irnos con Jesús, y nosotros tenemos que llegar a esas personas, porque a mí me va a tocar. Yo un día voy a dejar esta tierra, voy a dejarla, pero tengo que seguir luchando, peleando esa batalla para que me vaya con Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Nadie te acusa, nadie. No hay nadie que te pueda acusar. Ni yo te acuso, dijo Jesús. Ni Él nos acusa. Él vino para salvarnos. Él vino para liberarnos. Acepta a Jesús como tu Salvador. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. No tengas miedo. Jesús está contigo. Esas personas que te acusan, que te quieren matar, esas enfermedades, no solo el COVID, esas enfermedades que están ahí que te acusan, y muchos dicen es que porque hacías esto, porque hacías el otro. No, Jesús está ahí y te dice: ¿dónde están los que te acusan? No ha quedado nadie. Ven a mí, dice Jesús. Yo entraré, cenaré a tu casa, cenaré contigo en tu casa, y no va a haber nadie quien te acuse. Aleluya. Dios está con nosotros. Pero mi pregunta es: ¿nosotros estamos con Él? Vamos a salir adelante de esto. Cuando todo esto vuelva a la normalidad, tú tienes que ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Aleluya, gloria a Dios. Dios quede contigo. Y no se te olvide orar, ayunar, porque el diablo no solo vino para matar, robar y destruir, pero estamos bajo las alas de Dios, y en nosotros nadie nos va a matar, nadie nos va a robar, nadie nos va a destruir, porque Jesús nos está protegiendo. Dios quede contigo. Aleluya.